Bueno, vamos a trabajar un poquito entonces sobre armonía popular. Vamos a ver un poquito de lo que sería un blues, muy sencillo. Bueno, el blues en realidad es un estilo que suele ser sencillo en su naturaleza, pero después se puede complejizar muchísimo a través de extrapolar elementos que tienen que ver más con el jazz y con otros géneros. Pero nosotros nos vamos a quedar en una base bastante tranqui que nos va a servir como para empezar un poquito a elaborar esto de la improvisación, a trabajar los distintos planos que tienen que ver con el acompañamiento, con los bajos, con los solos y todas estas cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de los distintos parámetros que tiene un blues tradicional. Primero tenemos, primero no, en realidad en el orden que voy a elegir ahora tenemos la armonía. La armonía puede ser mayor o menor. En cualquiera de los dos casos comparte un par de características, que es los acordes que nosotros vamos a estar utilizando, que repito, pues podría ser bastante más complejo, podríamos agregar un montón de cosas, pero nosotros nos vamos a quedar en lo más básico. Son los acordes principales de la tonalidad, o sea, el primero, el cuarto y el quinto. En el caso de una tonalidad mayor, acá no hay muchos secretos, es más o menos como cualquier música tonal que cumpla parámetros básicos. Tenemos primero, cuarto y quinto mayores, y en el caso de una tonalidad, eso en el caso de una tonalidad mayor. En el caso de una tonalidad menor, tenemos primero y cuarto menores y un quinto mayor. La característica puntual que va a tener esto es que todos los acordes van a tener una séptima menor, ¿sí? Si nosotros lo extrapolamos un poquito con una armonía más clásica, por ejemplo en una tonalidad mayor, vamos a ver que el primero y el cuarto suelen no tener ninguna extensión y el quinto suele tener una séptima menor, y la estructura esta del acorde mayor con séptima menor es la típica estructura del acorde dominante. Bueno, en este caso en realidad todos los acordes en un blues mayor van a ser mayores con séptima menor. Todos van a tener un poco esta estructura de acorde dominante, pero no van a funcionar como un acorde dominante. El único que va a funcionar como un acorde dominante va a ser realmente el quinto, ¿sí? Pero los acordes van a compartir los tres, digamos, que vamos a usar la misma estructura. En el caso de una tonalidad menor, también los tres acordes van a tener séptima menor, pero bueno, el primer grado, que va a ser menor, va a ser menor con séptima menor, cuarto va a ser menor con séptima menor y quinto va a ser mayor con séptima menor y va a cumplir su estructura dominante de una forma un poco más tradicional. En cuanto a lo que es el parámetro rítmico, va a estar en cuatro cuartos, ¿sí? Pero acá hay una característica que tiene el blues y que tienen varios estilos también, que es algo que se llama la corchea swing. Se toca con corchea swing. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos escribirlo en cuatro cuartos común y corriente, partiendo cada uno de los pulsos en dos corcheas, por ejemplo, pero esto se va a interpretar de otra forma. ¿Cómo se va a interpretar? Se va a interpretar todo como atresillado. ¿Qué significa? Que cuando en realidad nosotros estamos leyendo dos corcheas, lo que tenemos que interpretar es como si hubiera ahí un tresillo, ¿sí?, de corcheas, y las dos primeras estuvieran unidas. Entonces, en vez de tener pa, 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 vamos a tener pa, 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 que es un poco lo que hace, por ejemplo, la batería, ¿no? Que tenemos que esto es muy típico de el blues y el jazz, ¿no? Cuando hacemos una onomatopeya o una ridiculización un poco de estas cosas, lo primero que hacemos es bueno, esto tiene que ver con la corchea swing, ¿sí? La corchea swing atresilla absolutamente todo. Es muy importante. Yo muchas veces lo vi por ahí como si fuera, agarramos dos corcheas y en realidad ponemos la primera corchea con puntillo y la segunda no semi. En realidad esto es impreciso, porque ahí nos seguimos manteniendo en una especie de subdivisión binaria. Nosotros tenemos que realmente pensarlo como una subdivisión ternaria. Dentro de esto está el 3. Pa, 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 pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que es un poco lo que le da esta cadencia constante. Que es algo que yo digo siempre con respecto a lo impar en el ritmo, que generalmente todo lo que tiene que ver con lo impar, ya sea en la división o en la subdivisión, le agrega como un componente bailable a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene siempre una inestabilidad que me lleva para adelante. Cuando yo tengo un compás de cuatro cuartos, tengo en los cuatro pulsos, tengo el acento en el primer pulso y un acento más débil en el tercer pulso. Entonces está apuntalado por todos lados. Yo cada 2 por 3 tengo un lugar donde apoyarme, donde caer. En un compás de 3 cuartos, por ejemplo, que tendríamos una división impar, yo tengo en el primer pulso un acento, en el primer pulso un lugar donde yo me apoyo, y en los dos siguientes estamos cayéndonos constantemente hasta donde, hasta que vuelva el primer pulso, ¿sí? Lo impar siempre genera cierta inestabilidad que hace que esté esperando constantemente el ciclo este de volver a la nueva estabilidad, ¿sí? Que lo par aporta bastante más estabilidad. Bueno, nosotros en este tipo de música, que una de las características es el flow, digamos, esta cuestión de que vaya fluyendo, tenemos esto impar adentro en lo que sería la corchea swing.
En cuanto al plano melódico, nosotros nos vamos a manejar con una escalita muy sencilla, que es la escala de blues, ¿sí? Que parte de una escala pentatónica. Ahora en un ratito vamos a ver cómo calcularla. Y le agrega un twist, le agrega una apreciación nueva, que es el tema de la Blue Note, que es la nota más característica de la sonoridad de blues a nivel melódico. Bueno, y en cuanto a morfología, que esto creo que es un parámetro que no lo dije hace un ratito, pero lo digo ahora, tenemos que el blues tradicional tiene 12 compases, ¿sí? Es un ciclo de 12 compases y a partir de ahí vuelve a empezar una y otra y otra y otra vez. Y acá es donde pasa esta cuestión de que si estamos interpretando con otra gente, lo que va pasando es que, bueno, una vuelta improvisa el guitarrista, otra vuelta improvisa el tecladista, otra vuelta se hacen, generalmente cuando improvisa la percusión, cuando improvisa la batería, tiene que ver con que se hacen preguntas-respuestas con otros instrumentos y demás. No lo vamos a ver en tanto detalle, pero básicamente la cantidad de vueltas que se vaya a hacer depende un poco de lo que queramos hacer y depende de la cantidad de gente que esté involucrada como para hacer lo que se llamaría un solo. Dentro de estos 12 compases, la estructura que nosotros nos vamos a manejar, que como repito es muy sencilla, van a tener que ver con que los primeros 4 compases vamos a tener un primer grado. Repetido, ¿no? El compás número 5 y el compás número 6 vamos a tener un cuarto grado, el compás número 7 y número 8 un primer grado de nuevo, el compás número 9 un quinto grado, el compás número 10 un cuarto grado, el compás número 11 un primer grado y el compás número 12 un quinto grado para retornar. Entonces, así dicho en el aire, ahora voy a poner un esquemita acá, pero así dicho en el aire suena como que son muchas cosas, pero en realidad lo podemos dividir como en 3 escalones básicos de a 4 compases, en que los primeros 4 compases no nos movemos del primero, no hay nada de tensión ahí. Los siguientes 4 tenemos mitad de cuarto y mitad de primero, o sea, como que eleva un poquito la tensión hacia el cuarto y vuelve a aterrizar. Y en el último escalón, en los últimos 4 compases, ahí tenemos todo el jugo, digamos, de lo que estamos haciendo y aparecen los grados que faltaban. Empieza con el quinto y tiene como una región dominante, digamos. Entonces la estructura está buena dividirla así porque tenemos como 3 etapas básicas. La etapa completamente calma, la etapa donde hay un poquito de tensión en el medio y la etapa que está preparada para generar una pregunta hacia la siguiente vuelta, que es toda la tercera etapa. Bien, en cuanto a la escala pentatónica, esta que va a ser nuestro material, ahora voy a tirar cómo sacarla, cómo ver las notas y después vamos a ver un par de ejercicios porque lo riesgoso, digamos, de empezar a improvisar con estas cosas así medio en el aire es que si nosotros estamos todavía muy preocupados también por qué nota estamos tocando y qué nota no, podemos llegar a olvidarnos del parámetro rítmico y podemos llegar a olvidarnos de en qué compás estamos, en qué lugar de la vuelta, todas estas cuestiones. Entonces voy a poner un par de ejercicios como para que nos familiaricemos con la escala, que pueden llegar a ser un poco monótonos, pero nos van a servir de estrategia y de propulsor, digamos, como para poder tener ya la escala completamente involucrada dentro del esquema rítmico y armónico y después, bueno, poder crear con esa escala sin tanto riesgo a irme por los costados del ritmo o por los costados de la estructura. Entonces decía que es una escala pentatónica. Por las dudas, que es una escala pentatónica. Una escala pentatónica es una escala de 5 sonidos que puede tener varios modos, depende de dónde yo le esté empezando. La escala pentatónica en realidad se suele decir que no es ni mayor ni menor, pero nosotros en estos casos hablamos de lo que es la escala pentatónica que empezaría en la primera nota de una tonalidad mayor como la escala mayor y la escala que empezaría en la sexta nota de una tonalidad mayor, digamos, o sea, en el sexto grado como una pentatónica menor, como para tonalizarlo un poco en estos contextos, pero en realidad es una escala que no tiene una modalidad definida, ¿sí? Bueno, la escala pentatónica en una tonalidad mayor, la escala pentatónica mayor va a sustraer 2 notas, porque en la escala mayor tenemos 7 notas, y estas 2 notas son muy características, son justamente las 2 notas que son las sensibles de la escala, ¿sí? O son las 2 notas donde tenemos un semitono, que serían, si estamos en do mayor, por ejemplo, el fa y el si. Entonces la escala pentatónica nos va a quedar do, re, mi, sol, la, ¿sí? Después, bueno, do, re, mi, sol, la, para arriba, para abajo, como quiera. Tiene estas 5 notas. Elimina las tensiones de la escala. Por esto es una escala que suena como tan pacífica de alguna forma, ¿no? Porque elimina los 2 lugares más direccionales de la escala. Y también a partir de esto, nosotros en el blues lo usamos un poco de otra forma, pero a partir de esto también elimina las regiones armónicas que generaban direccionalidad hacia la tónica. O sea, todo empieza a ser como más pastoso, ¿no? Pero bueno, tenemos esta escala que es la escala pentatónica de do mayor, digamos, sería do, re, mi, sol, la. Y la escala pentatónica que correspondería, por ejemplo, con la relativa menor de do, que sería la, sería igual pero empezando de la, o sea que tendríamos la, do, re, mi, sol, ¿sí? Faltan exactamente las mismas notas. El giro que tenemos que hacer nosotros para
hacer una escala de blues es agregarle justamente la Blue Note, que es una nota puntual. Ahora, hay un lugarcito que no se suele hablar, o por lo menos que yo cuando aprendí estas cosas, y que yo siempre durante un tiempo me quedó bastante poco claro y que lo quiero ahora establecer, que es que hay un proceso anterior a establecer la Blue Note que yo tengo que hacer para poder sacar la escala con comodidad, que es, yo me baso ahora en que la tonalidad de la que estoy partiendo es menor, ¿sí? Después me fijo si es menor, mayor, que sea, no importa, pero me baso de que es menor, ¿sí? Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el ejemplo de recién, que estamos en Do. Si yo quiero sacar la escala de blues de Do, tengo que empezar en Do menor. No tengo que empezar en Do mayor, tengo que empezar en Do menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pienso en Do menor, mi pentatónica no es Do, Re, Mi, Sol, La, ya, sino que es la pentatónica que corresponde, digamos, con la pentatónica menor de Do, que sería la relativa menor de la escala de Mi bemol mayor. Entonces, si nosotros pensamos en la pentatónica de Mi bemol mayor, tendríamos las notas Mi bemol, Fa, Sol, Si bemol y Do. ¿Qué pasa? Si nosotros la extrapolamos a la tonalidad de Do menor y empezamos esto mismo, pero desde Do, tenemos que las notas de la pentatónica de Do menor, digamos, serían Do, Mi bemol, Fa, Sol y Si bemol, ¿sí? Do, Mi bemol, Fa, Sol y Si bemol, ahí tenemos esa pentatónica. Lo que tenemos que hacer ahora es agregarle la Blue Note, ¿sí? La Blue Note es una notita que si partimos desde Do sería la cuarta nota ascendida, ¿sí? Por lo tanto, la cuarta nota desde Do es un Fa. La Blue Note de la escala de Do va a ser un Fa sostenido. Entonces, el total de las notas, que son 6 que nos quedaron de la escala de blues de Do, va a tener las notas Do, Mi bemol, Fa, Fa sostenido, Sol, Si bemol, y después sigue para arriba, Do, empieza otra vez, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay un lugarcito característico que esta nota, además, la Blue Note, suena muy característica, suena como muy tensa, digamos, en algún lugar, y además justo agrega un semitono, en esto que tiene todos lugares muy abiertos, es una escala muy abierta, pero justamente recordemos que había eliminado los semitonos para llegar a la pentatonía, ¿no? Entonces agrega una región donde hay 3 semitonos juntos, una región semicromática, que es lo que le da la característica sonora un poco del blues. Recordemos entonces, la escala de Do me queda Do, Mi bemol, Fa, Fa sostenido, Sol, Si bemol y Do. Pasos de nuevo para sacar la escala de blues de una tonalidad. Hago como si mi tonalidad fuera menor. A partir de ahí saco la pentatónica y después de eso le agrego la cuarta nota ascendida. Estoy hablando de esto, ¿no? De que parto de un poco de una escala menor para calcular todas estas cosas. La ventaja es que después no vamos a tener que pensar a nivel escala o a nivel, a nivel material melódico. Yo para trabajar no vamos a tener que pensar en menor mayor. ¿Por qué? Porque la escala de blues tiene una característica muy particular, que es que no tiene modo, ¿sí? La escala de blues, esta que armamos un poco sobre Do menor, sirve para trabajar en Do menor y sirve para trabajar en Do mayor. Sirve en cualquiera de las dos tonalidades. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando trabajemos en Do menor, el Mi bemol va a quedar sin ningún problema, digamos, con los Mi bemol que vayan a aparecer durante la armonía, que van a ser la tercera menor del acorde de Do y la séptima menor del acorde de Fa. Ahora, cuando nosotros trabajemos en una tonalidad mayor, si nosotros estamos justo sobre un acorde de primero que tiene el Mi cuadro, es muy probable que ese Mi bemol choque en algún lugar con el Mi cuadro. Entonces, acá tenemos que tener un poco de permeabilidad y oreja, ¿no? Como para irnos guiando en esos lugares. No es que vaya a quedar mal, de hecho, es un poco una de las características sonoras del estilo. Pero bueno, a veces puede llegar a quedar un poco chocante. Entonces me manejo un poco en ese rango, ¿sí? Tratando de tener atención, no de evitar, sino de tener atención en ese semitono que se genera entre el Mi cuadro y el Mi bemol. Bueno, ya hablamos un poco de lo melódico, hablamos un poco de lo rítmico, hablamos un poco de lo armónico. Nos falta un plano de lo melódico que tiene que ver con los bajos, ¿sí? Los bajos en este estilo suelen tener que ver con lo que se llama un walking bass. Walking bass viene justamente de caminando, que de la palabra walking, ¿no? Tiene mucho también de referencia, el jazz después toma mucho de esto también, de este acompañamiento, digamos, y es muy importante acá porque nos da una característica que dentro de toda esta inestabilidad, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de esto de que la corchea swing genera constantemente un ciclo irregular, ¿sí? Un ciclo irregular, no, un ciclo impar, ¿no? Que va tirando todo el tiempo este movimiento como bailable hacia adelante. Estamos hablando de que todos los acordes de repente tienen séptima menor, entonces la direccionalidad por el costado armónico se ve un poquito rara. Estamos hablando de que todo esto parte de una escala pentatónica, entonces en la escala pentatónica también todo lo que tiene que ver con la direccionalidad melódica se ve un poquito extraña. Bueno, el bajo, digamos, es constante, el walking bass es constante y nos da como cierto nivel de tierra, ¿sí?
Ahora es una tierra que vamos a ver ahora que no es tan tierra en algunos puntos desde el costado melódico, pero sí desde el costado rítmico, porque el walking bass se maneja en negras, ¿sí? Tenemos 4 negras en cada uno de los compases constantemente, es bien básico. Una negra en cada uno de los pulsos, tenemos un ataque, ¿sí? Vamos a ver un par de acompañamientos de walking en un ratito, muy sencillos, muy básicos, como para que lo podamos hacer. Por ejemplo, si somos pianistas en la mano izquierda, o para que si somos guitarristas o contrabajistas o lo que fuera, o bajistas, si estamos empezando un poco en esto, nos quede claro cómo armarlo. Pero después pasa que a medida que esto se va desarrollando, el walking empieza a volar cada vez un poquito más y empieza a pasar esto de que la única tierra que suele tener dentro de lo melódico, dentro de lo rítmico, es muy parejo, pero dentro de lo melódico es la primera nota, el primer tiempo del compás, y el resto del compás está como un poco creando al mismo tiempo que el resto. Después vamos a ver en un ratito ahora también algunos ejercicios. Pasa mucho dentro del acompañamiento, que nosotros podemos tener, por ejemplo, acordes plaqués, si estamos trabajando en un piano o en una guitarra, que la rítmica del acompañamiento suele usar mucho la síncopa, ¿sí? Y suele usar mucho la síncopa también, la síncopa y el contratiempo, perdón, también dentro de este esquema que estamos hablando de corchea swing. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 4 tiempos, tengo 1, 2, 3, 4, capaz que el acorde que yo voy a tirar para que acompañe va a caer en el después, ¿sí? Del 2. Entonces me va a quedar 1, pa, un pa, ¿sí? Por ejemplo, o en el después del 1, un pa, o en el después del 3, 1, 2, 3, pa, 1, 2, 3, pa, o en el después del 4, o en el después del que sea, ¿sí? Incluso no hace falta que caigan todos los tiempos. Después vamos a ver también que una de las virtudes que nosotros podemos generar es un poco la irregularidad con esto, ¿sí? Si mi acompañamiento empieza a sonar siempre igual, o sea, empiezo a hacer un pa, un pa, un pa, un pa. Esto se vuelve un poco monótono y empieza a perder esa fluidez característica que tenemos que buscar, ¿sí? Pero una cosa que otra vez en un ratito lo vamos a ver, está bueno trabajar, es el tema del acompañamiento en los sincopados. ¿También podemos caer a tierra? Sí, podemos caer a tierra, y la idea, la gracia es un poco ir mezclando todas estas cosas. Entonces vamos ahora sí a la partitura y al instrumento, y vamos a escuchar un poquito algunas de estas cosas y aplicar algunas estrategias, sobre todo para amigar un poco lo que sería el desarrollo melódico, el desarrollo de esta escala, con lo que va a ser el walking o con lo que van a ser los tiempos que vamos a trabajar, ¿sí? El ritmo y la estructura armónica que vamos a trabajar. Bueno, estamos entonces acá en la partitura, tenemos la estructura de 12 compases. Vemos que los primeros 4 compases tenemos el primero, compás número 5 y 6 tenemos el cuarto, 7 y 8 tenemos primero otra vez, compás número 9 quinto, 10 el cuarto, primero y quinto hacia el final. Esto que tengo acá anotado tiene que ver con el walking, que vamos a ver nosotros un walking muy sencillo, que tiene que ver con las notas puntuales de la escala, con las notas puntuales de cada uno de los acordes, y agrega solamente una notita. Escuchémoslo primero. ¿Sí? Y esto vuelve a empezar una y otra vez. Bueno, este walking, ¿cómo lo construimos? Es muy fácil. Es un walking muy simple que lo estamos usando justamente para empezar, ¿no? Tenemos las notas del acorde de Do menor, que serían Do, Mi bemol, Sol. Recordemos que vamos a estar trabajando un blues en menor. Y le agregamos entre la tercera y la quinta una nota de paso que sería este Fa. Lo mismo por el acorde de cuarto, que tenemos las notas del acorde de Fa menor, que serían Fa, La bemol, Do. Le agregamos una nota de paso entre la tercera y la quinta, que sería el Si bemol. Y después tenemos acá en la sección dominante, que es mucho más sencillo todavía, tenemos una nota repercutida, este Sol, 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 Fa, 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 Fa. Lo mismo acá hacia el final, este Do menor es exactamente el mismo compás, digamos, que en los primeros. Y el Sol, 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 Sol acá, que puede ser arriba, abajo, esto como quieran. Esto es como a nivel ilustrativo, ¿sí? Podríamos tener otros walkings, sí, podríamos tener un montón. Podríamos incluir la séptima, que en este caso no la estamos incluyendo. Podríamos hacer un montón de cosas, pero nos vamos a quedar con este que es bastante sencillo. Vamos a ver un poquito qué hacemos desde el costado armónico. Ahora voy a escribir algunos acordes. Bueno, entonces acá tengo mis acordes. Si me fijo, son todos, como decíamos hace un ratito, acordes normales que tienen la séptima menor. En este caso tengo el acorde de Do menor, Do, Mi bemol, Sol, y la séptima menor, que sería Si bemol, y se repite. En este caso tengo invertido el acorde de Fa menor, que normalmente sería Fa, La bemol, Do, y la séptima, que sería este Mi bemol. Y acá invertido el acorde de Sol mayor con séptima menor, que sería Sol, Si bemol, Re, el acorde,
y fa sería su séptima menor. Entonces, esto puede funcionar perfectamente así, pero podemos simplificarlo un poquito más y darle también una nota de color, que es eliminando notas superfluas. ¿Cuáles son las notas superfluas? Bueno, dentro de un acorde mayor o un acorde menor, la nota más superflua es la quinta. ¿Por qué? Porque la tónica me está indicando qué acorde es. Y si yo le saco a un acorde de do el do, bueno, se pierde su nota principal. Si yo le saco al mi o el mi bemol, depende si es do mayor o menor, bueno, pasa esto que yo no sé si es un acorde mayor o es un acorde menor. Si yo le saco el sol, en realidad no pasa nada así directamente. Si yo tengo do mi be cuadro, se supone que es do mayor. Si yo tengo do mi bemol, se supone que es do menor. Y si le saco en este caso la séptima, bueno, le estoy sacando la nota que le acabo de agregar, que tiene que ver con la que le da un poco del color ese de armonía blusera. Entonces vamos a elegir sacar las quintas. Además, la quinta está supuesta en un armónico muy temprano, digamos, dentro de la lista de armónicas de la tónica. Entonces, aunque la saquemos, se escucha bastante. Vamos a sacar todas las quintas y vamos a ver cómo quedan los acordes. Bueno, una vez que nos quedaron así, vamos a ver algo nuevo también, que es el tema de cómo conducir un poco estas voces. Y pasa algo en acordes que están a distancia de cuarta y de quinta, que van a ser muy normales, que es muy interesante y muy lindo, que es el juego que se hace entre sus séptimas y sus terceras. Voy a pasar este acorde de fa menor, lo voy a pasar acá arriba como para que lo veamos. Bueno, entonces yo tengo acá el acorde de do menor, tengo que su tercera es un mi bemol y su séptima es un si bemol. Bueno, la tercera de este acorde coincide con la séptima del acorde de cuarto, que está justamente a distancia de cuarta, ¿sí? Y la séptima de este acorde, al transformarse en el otro acorde, se transforma en la tercera del otro acorde, porque la si bemol es la séptima de do y la bemol es la tercera de fa. Entonces, ¿qué pasa? Se intercambian las terceras y las séptimas de los dos acordes, y en este caso me deja una posición que le vamos a poder llamar posición de encuadrado y adentro del encuadrado. Entonces, este acorde está encuadrado adentro de este. Este es un acorde abierto y este es un acorde cerrado. En el piano es muy cómodo de tocar y suena muy bien, y es una disposición muy lógica de las voces y que se suele usar mucho. Después vamos a ver esto, que lo vamos a retomar cuando laburemos un poco de lo que se llama comping, ¿sí? Pero lo podemos usar tanto si somos tecladistas y lo estamos armando en el piano, o si queremos escribir un arreglo, por ejemplo, para instrumentos o voces y que incluya algún plano armónico dentro de estos. Bien, vuelta a poner los acordes anteriores. Vamos a ver cómo podemos tocar esto. Pues si yo toco esto, suena así. Si ven que desde el costado de los acordes hay un color interesante, pero ¿qué pasa? Desde el costado de lo rítmico no suena muy bluesero, no acompaña mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, que tenemos que tener en cuenta algo, que es que vamos a tratar de generar fluidez desde la irregularidad, de tratar de no hacer siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, no hace falta que yo toque un acorde en todos los compases. De hecho, tengo que pensar que cada vez que estoy tocando uno de estos acordes, si tengo un bajo, que va a ser lo más normal, no voy a estar aportando información armónica importante yo, porque la información armónica importante la va a estar determinando el bajo y la estructura misma, que la estructura misma ya nos guía porque estamos muy acostumbrados a escucharla. Entonces yo agrego más que nada notas de color, ¿sí? Estoy agregando un color armónico. Eso me desprende un poco de esa responsabilidad, entonces me desprendo también de esta necesidad de estar tirando acordes todo el tiempo, ¿sí? De hecho, yo puedo algunos compases ni tocarlos, ¿sí? O no tocar nada y quedarme colgado del compás anterior. Miren, escuchen cómo sería eso. Acá no toco. Acá no toco. Ven que funciona igual, ¿sí? Bueno, eso primero. Y después el asunto que habíamos hablado hace un ratito del tema de andar usando los contratiempos, las síncopas y corriendo los acordes. Entonces, yo puedo tocar en el después de cualquiera de los pulsos. ¿A qué me refiero con el después? Vieron que cuando hablamos de que cada uno de los pulsos los podemos subdividir en dos corcheas swing, que sería un tresillo de tres corcheas con las dos primeras ligadas, o sea, un tresillo de negra corchea. Bueno, el después sería la corchea final, la tercera corchea de cada uno de esos, ¿sí? Entonces yo puedo tocar en el después del primer pulso y sería así. En el después del segundo pulso y sería así. Después del tercer pulso y sería así. Y en el después del cuarto pulso y sería así.
Entonces, si yo combino esto con un poco esta cuestión de no tocar en todos los compases, empieza a sonar así. ¿Sí? Empieza a tener como un poco más de color. Yo esto lo puedo combinar un poco con los tiempos fuertes o con en realidad los pulsos y puedo caer en algunos lugares a contratiempo y en algunos lugares a tiempo con el pulso, que sería, recién lo hice en alguno, pero sería una cuestión así. Por ejemplo, yo puedo caer en el después del segundo pulso y en el tercer pulso del siguiente compás. Por ejemplo, ¿sí? O puedo caer en el después del cuarto pulso y en el segundo pulso del siguiente compás. Por ejemplo, puedo hacer las combinaciones en realidad que quiera, es cuestión de irlo probando, ¿sí? Después también lo que estoy variando yo mucho es el tema de cómo esos acordes, su articulación, su dinámica, algunos acordes los puedo hacer como más playitos, digamos, desde una articulación más limpia. Y hacerlos más largos y algunos acordes hacerlos más staccato, más picados o con más polenta y hacerlos cortitos, por ejemplo. Pues también repito, algunos lugares de la misma forma que puedo no tocar en algunos compases, puedo agregar dos acordes en un mismo compás. Y esto lo voy manejando. La idea es justamente que no suene repetitivo, que no suene como, bueno, que estoy haciendo un acompañamiento que es completamente predecible y suena siempre igual, sino que el acompañamiento también va formando una parte viva. Recordemos lo que decía yo hace un ratito, que la estabilidad está dada por el walking. Todo el resto de las cosas, el walking, el ritmo, ¿no? Todo el resto de las cosas tiene que aportar esta cuestión de novedad. Bueno, ya trabajamos un poquito el acompañamiento, veamos un poquito la escala. Bueno, entonces yo acá tengo mi escala de blues, como la armamos hace un ratito. La escala pentatónica de do menor, que sería do, mi bemol, fa, sol, si bemol, do que es la nota repetida. Bueno, y fa sostenido, que sería la blue note. En este caso lo tengo escrito por corcheas, esto sonaría así. ¿Sí? La negra esta del final está como frenando un poco esa escala. Bueno, entonces el riesgo que yo les contaba hace un ratito es que cuando yo empiezo a trabajar esto, con esta cuestión de, bueno, no sé todavía qué notas tocar, estoy preocupado por no tocar las notas que no tengo que tocar, por tocar las que sí tengo que tocar, por tratar de meter mucha nota. Recordemos que esto también no hace falta, nuestro trabajo no es exponer la escala ante el mundo, sino hacer melodías con esto. Entonces no hace falta que toquemos absolutamente todo lo que tenemos que tocar para arriba, para abajo, etcétera, ¿sí? Y sobre todo, digo, el riesgo es que cuando queramos hacer todo eso encima, la estructura se nos vaya y el ritmo se nos vaya, entonces terminemos o completamente desprendidos de la estructura. Si estamos tocando nosotros solos es un desastre, o si estamos tocando con alguien más, que nosotros respetemos esa estructura, pero únicamente porque el otro nos está marcando un poco dónde va y dónde no, y yo no le estoy prestando mucha atención a en qué zona estoy, ni a cómo reaccionar de determinada forma. Recordemos esto que yo decía, que dentro de esto tenemos 4 compases que son muy, muy tranquilos, 4 compases siguientes que agregan un poquito más de atención y 4 compases siguientes que tienen una forma estructural dominante, y está bueno que yo reaccione en consecuencia con los solos que voy a hacer con eso. Entonces tengo que saber exactamente dónde estoy en mi estructura, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son distintas formas de atar esa escala, practicarla, para que me quede siempre atada a esa estructura y yo siempre la siga desarrollando después con mi intuición y con mi gusto a través de esta estructura sin que se me vaya, ¿sí? Que siempre me quede pegada de esa forma. Y la primera forma va a ser para hacer la escala por negras, para arriba y para abajo, de una forma que lo voy a escribir ahora y me va a quedar así. Bueno, acá lo tengo escrito, tengo mi escala por negras, entonces me va a quedar una nota contra de la melodía, una nota de este solo que estoy haciendo, contra una nota de walking. Si yo lo estoy haciendo en el piano, como es mi caso, me queda nota contra nota de las dos manos, salvo por esta blanca que aparece ahí cada dos compases, que es un poco para que la escala me quede toda pareja y no se me vaya recirculando de una forma irregular durante los compases. Entonces me queda una escala que sube durante dos compases y una escala que baja durante dos compases con la estructura. Escuchemos cómo sonaría esto. Bueno, entonces yo tengo ahí practicada mi escala en el ritmo de negras y siempre, siempre, siempre atada a la estructura. El paso siguiente sería hacer de dos notas de la melodía contra una nota del walking o una nota del acompañamiento, y entonces vamos a manejarnos en un plano de corchea swing. ¿Cómo sería eso? Lo escribo acá.
Bueno, entonces acá tengo mi grupito de corcheas, mi melodía que va por corcheas. Tenemos dos notas de la mano derecha contra una de la mano izquierda, o dos notas de la melodía contra una nota del walking. Vendemos negras en el final de cada uno para que no se me dé vuelta esta escala. Y fíjense que tenemos ahora una escala que sube en un compás y una escala que baja en otro compás. Antes tardábamos el doble de tiempo en subir y bajar porque teníamos dos compases que subían y dos compases que bajaban. A medida que cortamos la figuración a la mitad, también se nos acorta el trayecto de la escala. Entonces escuchemos más o menos cómo suena esto. ¿Sí? Vemos que, bueno, empezamos a usar la corchea swing. El paso siguiente sería hacer tres notas de la mano derecha contra una de la izquierda, tres notas de la melodía contra una del walking. Entonces me quedaría en tresillos, en este famoso tresillo que subyace debajo de lo que es la corchea swing, ¿sí? Me va a quedar una escala que sube y que baja en cada uno de los compases y ahora no va a hacer falta agregar ninguna negra, ninguna figura más larga como para cortar porque me queda siempre circular, me queda siempre perfecta, una escala que sube y una escala que baja. No voy a anotar absolutamente todo porque creo que ya se entendió, pero voy a anotar uno para que lo veamos. Bueno, entonces acá tengo mi escalita, es un solo compás, es esto que decía, la escala sube y baja en uno solo y respetamos toda esta misma estructura haciendo tres corcheas en la melodía con respecto a una negra de walking. Escuchemos cómo sonaría esto. Sí, bueno, cuando llegamos a este paso es probable que tengamos que bajar un poquito el tempo porque, bueno, al acortar tanto la figuración y tenemos que meter muchas notitas por compás, entonces por ahí se nos puede llegar a complicar si no estamos tan cancheros con la escala. Bueno, así que ahí tenemos como para empezar a elaborar esto. Eh, Tenemos varios pasos para trabajar lo que es el acompañamiento, para trabajar lo que es el walking, para trabajar lo que es la melodía e irla pegando a esta estructura desde dentro de un costado siempre, siempre, siempre atado a la forma y atado al ritmo, cosa de que cuando vayamos desarrollando nuestra creatividad no se nos complique meterlo, después tener que meterlo con calzador en una estructura determinada, ¿sí? Así que les dejo un abrazo y bueno, nos seguimos en la próxima.